Buenas noches, mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de reunirnos como iglesia para orar, para clamar y para alimentarnos de la palabra que es la Biblia. Amén. Amén. Y les invito a abrir la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del versículo 31 al 37. Y el título de la disertación, de la enseñanza en la cual Dios nos quiere animar para seguir orando, seguir clamando, pero seguir bajo la dirección del Espíritu Santo para vivir bajo la voluntad de Él, se titula Dios destruye lo que nos destruye. Amén. Dios destruye lo que te destruye. Amén. Y permítame leer para usted en este segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 31 al 37. Y dice así la maravillosa palabra de Dios. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? 25. El nombre de su madre fue Azúa, hija de Sili, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de ¿quién? De Jehová. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la ¿qué? A la impiedad, lo contrario a lo santo. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Etziot-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Que el Señor hable a nuestras vidas. Dios destruye lo que te destruye. Y encontramos, amados hermanos, en el contexto de este pasaje, la historia de Judá, el cual tenía como rey en turno a Josafat. Su padre, rey anterior, Asa, había sido como muy difícilmente lo vamos a encontrar de manera consecutiva dos reyes correctos, temerosos de Dios. El rey Asa, padre, y Josafat, hijo, dos reyes que dice la Escritura que eran correctos, que buscaban agradar a Dios. Y esto trajo a Judá gran prosperidad, trajo a Judá grandes bendiciones en el ámbito espiritual, en el ámbito social, en todas las áreas. La Escritura nos enseña que en este pasaje leído hace un resumen, pero encontramos, mis amados hermanos, en lo referente
a Josafat desde el capítulo 17 de este libro, segundo libro de Crónicas, capítulo 17, cómo es ese reinado de Josafat. Y encontramos en el versículo 3 y 5 del capítulo 17 de este mismo libro, que nos dice: y Jehová estuvo ¿con quién? Con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Cuando habla de David, habla ahí del rey David como su abuelo. Y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de sus padres, al Dios de su padre Asa también. Anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria. ¿De qué manera? En abundancia. Y luego nos dice el versículo 6 de este mismo capítulo 17, segundo libro de Crónicas: y se animó su corazón en los caminos ¿de quién? Y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y después nos sigue diciendo todo lo que hizo a favor de que Dios estaba respaldándolo, como lo hizo con Asa, su padre, y como hizo con su abuelo David. Pero también encontramos, mis amados hermanos, en el versículo 10 de este mismo capítulo 17 del segundo libro de Crónicas, que en lo referente a los que no eran de Judá, ¿cuál era la actitud ante este rey? ¿Cuál era la actitud frente a este rey? Nos dice el versículo 10 del capítulo 17 del segundo libro de Crónicas: y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor ¿de qué? De Judá, donde gobernaba Josafat. Y no osaron hacer guerra contra Josafat, y traían de los filisteos presentes a Josafat. Estos mismos filisteos son aquellos que durante todo el tiempo hicieron guerra contra Israel en el tiempo de Saúl, guerra contra David, en el cual encontramos ese acto victorioso en el cual David vence al gigante Goliat, y hasta nuestros días todavía esta descendencia filistea existe, que son los de Damasco, el estado de Siria. Y encontramos, mis amados hermanos, que la actitud de ellos fue dar presentes a Josafat. Y dice: y tributos de plata. Luego encontramos la historia de los 16 principados de la península arábica, de donde son los árabes, ahí donde están llevándose el mundial. Qatar y todos los Emiratos Árabes, Kuwait. Y dice: los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros, 7,300 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose como mucho, y edificó en Judá ¿qué? Fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres ¿de qué? De guerra muy valientes en Jerusalén. Aquí encontramos un principio de los 3 principios que vamos a tocar de manera breve para tener el tiempo para seguir orando. El primer principio, mis amados, es que Dios construye nuestras vidas. Dios quiere lo mejor para usted. La Biblia nos enseña desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que Él creó todas las cosas y las colocó como para que el hombre las administrara, para que el hombre las disfrutara. ¿De qué manera Dios hoy
te ha favorecido para que hoy le busques y le agradezcas por lo que Él está haciendo en tu vida? ¿De qué manera Dios te ha librado, te ha protegido para que hoy tú estés agradecido con Él? ¿De qué manera Él ha abierto puertas para que tu vida siga creciendo? Él quiere lo mejor. La Biblia dice en Jeremías que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. La Biblia dice que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ama pese a nuestra condición. Él quiere construir. Y cuando habla de construir, quiere decir que es una edificación ascendente, no descendente. Una construcción se socava primeramente los cimientos, pero se construye hacia arriba. Ahora, ¿se puede expandir hacia los lados? Claro que sí. Pero una edificación se empieza desde las bases. Por eso la Biblia nos habla, Jesús nos hablaba de los dos cimientos. Y encontramos que Dios habla de construir, de construir. ¿De qué manera Dios a través de este año que ya está para terminar, que le quedan días para terminar, ha construido tu vida? ¿De qué manera mi hermano Eliazar? ¿De qué manera mi hermana Luz? ¿De qué manera Jorge? ¿De qué manera Sara? ¿De qué manera mi hermano John y todos los que estamos escuchando a través de este mensaje? ¿De qué manera Dios ha construido? La Biblia nos enseñaba de qué manera Dios le permitió a Josafat construir su reinado. Pero era un reinado basado delante de Dios, el cual él reconoció que le había dado esa autoridad. Él construyó. No fue ajeno a que no, esto viene de mí solamente y por mí es que sea lo... No, dice delante de Jehová. Él entendió que Dios le había puesto ahí para gobernar y nos dice de diferentes maneras. Pero también Dios, así como Dios quiere construir nuestras vidas, también nos da los recursos, los elementos. Y ese es el segundo principio o verdad bíblica. Dios quiere construir tu vida, pero también te da los medios, los recursos. Nunca pienses que otro tiene más elementos que tú, o nunca pienses que otros tienen más ventaja que tú. No, Dios no es injusto. Dios sabe de qué manera nos ha dotado a cada uno de nosotros. Y la Escritura nos enseña en el capítulo 18 del segundo libro de Crónicas, en la cual nos habla del profeta Micaías, en la cual habla de que este Josafat hizo alianza, parentesco con el rey Acab de Israel. Y dice que ambos decidieron ir a la guerra. En este caso, Josafat respaldar a Acab contra los enemigos que venían contra Israel. Y dice la Escritura que lo primero que hizo Josafat es pedir si había un profeta de Jehová para que les diera una orientación sobre ello. Amado hermano, Dios siempre nos ha dado la principal guía para nuestra vida, que es la palabra de Dios. No podemos dar ni una decisión ni un paso sin saber qué dice Dios sobre esto. Y dice la Escritura, porque el pasaje aquí en segundo libro de Crónicas, capítulo 18, son en este caso 34 versículos, y quiero resumirlo de la siguiente manera. Dice la Escritura que este rey acá tenía profetas al servicio de él, que decían lo que él quería oír. Y empezaban estos a decir: sí, ves, porque Dios ha entregado a tus enemigos. Ves, porque los derrotarás. Ves. Y todos los decían lo mismo. Pero dice la Escritura que Josafat
pone en duda lo que escuchaba y dijo, pero yo quiero escuchar a uno genuinamente que sea profeta de Dios. Y dice la escritura que el rey Acab dijo, sí, por ahí hay uno, y se llama Micaías. Este nunca dice lo que yo quiero oír. Preocúpase cuando siempre le están diciendo lo que usted quiere oír. Eso se llama adulación. Y el mejor adulador es el enemigo, Satanás, que no quiere que veamos los errores que tenemos para mejorar y agradar a Dios. Preocúpese de un médico que cuando usted va, usted le duele, usted se siente un malestar y le dice, no, usted está bien. O si quiere Dios le guarde una herida, dice, no, esto no es de preocuparse. Claro, como él no está sintiendo, ¿no? Preocúpese de aquellos que le dicen lo que usted quiere oír. Y dice la escritura que Micaías de manera sarcástica dijo, sí, ves, derrotarás. Y el rey Acab se enoja y dice, viste, siempre no dice lo que yo quiero oír. Y dice la palabra de Dios que en ese momento este profeta dice, el Señor te dice que ha visto a Israel esparcido como ovejas que no tienen quien les guíe, derrotados en todo el valle. Y dice la escritura igualmente, de una manera en la cual nos acerca de cómo Dios procede en el mundo espiritual. Y nos dice el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2. Nos dice que ahí en el trono donde Dios está, se reunieron diferentes espíritus, ángeles, pero también ángeles caídos. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que haya en él espíritu de mentira y de engaño? Y dice que entre esos espíritus hubo yo seré engaño en los profetas que están ahí, que él ha elegido. Y dice, Dios permitió que se diera eso en el mundo espiritual, que se diera eso. Y dice la escritura que en ese momento uno de los sacerdotes que estaban ahí profetizando mentira le dio una bofetada a Micaías. ¿De dónde el Espíritu de Jehová pasó de mí hacia ti? Y dice la escritura que el profeta le dice a este profeta falso, mentiroso, he aquí que tú lo verás, pero te darás cuenta que Dios ha cumplido. Si tú regresas, le dice el profeta, si tú regresas victorioso es porque Dios no ha hablado. Y la Biblia dice que toda palabra profética viene de Dios cuando se cumple. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Amén. Amén. Y encontramos, mis amados hermanos, que Dios siempre ha de suministrar esa palabra para que nosotros construyamos buenas decisiones. Sin embargo, Josafat, para agradar al rey, fue a la guerra. ¿Y qué hizo este rey perverso, el rey Acab? Sabía que lo que decía Micaías sí venía de Dios y se disfrazó. Y así va a encontrar ustedes personas que están alejadas por la mentira de Satanás y saben que sus vidas están enemistadas con Dios. Y saben que están condenadas, expuestas al juicio. Y dice la Biblia que se disfrazó. Se disfrazó quiere decir que no fue con sus ropas de rey, sino confundido ahí entre los súbditos de él. Colado. Pero Josafat sí, como rey, el rey de Judá sí fue como rey vestido con sus ropas de gala, de guerra. Y dice la escritura que los enemigos planearon no atacar a pequeños
soldados, sino al rey. Y dice la escritura que este Josafat se vio en apremio y hizo algo, clamó a Dios y fue protegido, guardado, pero de una manera milagrosa en la cual Dios actúa. Un soldado enemigo prepara su flecha y su arco y lanza a la aventura. Quiere decir, él no sabía quién era. Ya no estaban atacando a Josafat, rey de Judá, ni sabían quién era el rey de Israel. Acab estaba disfrazado y dice que este lanzó la flecha a la aventura y fue y dio en el blanco del rey que estaba disfrazado. Este rey, dándose cuenta, le pide a su escudero que lo saque de la guerra y muere en esa condición. Amados hermanos, Dios te guardará y dará los recursos para librarte, para que tu vida sea construida bajo la voluntad de Dios. Sin embargo, esta decisión fue de manera incorrecta de Josafat. En el capítulo 19 encontramos nuevamente que Dios suministra cómo construir nuestra vida, rodeándonos de personas que nos van a confrontar con nuestro error o con nuestro pecado. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, encontramos nuevamente esa segunda. Nos dice el capítulo 19, segundo libro de Crónicas: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Dios disciplina nuestra vida cuando queremos tomar decisiones fuera de los preceptos de Él. Dios conoce qué áreas de nuestra vida en la cual Él está construyendo se está debilitando, se está agrietando, y Él quiere que la corrijamos. Y sigue diciendo el versículo 3: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón ¿para qué? Para buscar a Dios. Dios conoce tu corazón. Dios no se queda con tu pecado. Él perdona y enmenda tu condición. Él no se queda rotulándote, diciéndote tú eres una persona que me ha fallado, no, Él te restaura y reconoce lo que hay en tu corazón, y por eso dice: y has dispuesto tu corazón para buscarme. Y luego encontramos cómo Dios le permite en el versículo 4 construir y establecer jueces, la parte legal en Jerusalén. Luego prepara a los sacerdotes para servir de manera en la cual les sirvan de manera santa y consagrada. Luego el capítulo 20 encontramos que Josafat apela o acude a lo que Dios le había permitido tener. Dice la escritura en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas que los hijos de Moab y de Amón se levantan contra Judá a hacerle guerra, y con un ejército grande. Y dice que Josafat buscó de Dios y se apoyó en Dios y en la palabra dada por los profetas. Dice el versículo 15 del capítulo 20. Dice: y dijo: oíd Judá todos y vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderá contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo,
antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué pelear vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de quién. De Jehová. Con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y dice la Escritura que Dios le dio una gran victoria y le suministró el botín, de donde viene la palabra bendición, beraca, bendición. Dice el versículo 26 de este mismo capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. En el versículo 26 dice: y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por ello llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy, lugar de bendición. 27. Y toda Judá y los de Jerusalén, Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándole de sus enemigos. Dios ha de suministrar lo que usted necesita para que su vida sea construida. Sin embargo, la tercera verdad es que Dios destruye lo que te destruye. Y con eso quiero concluir. Dice en el capítulo 20, versículo 35 al 37, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad, hizo amistad con Ocosías, rey de Israel, hijo de Acab, el cual era dado a la ¿qué? A la impiedad, a todo aquello contrario a la voluntad de Dios. E hizo con él compañía, negociaciones en este caso, para construir naves que fuesen a Tarsis. En Tarsis se distingue porque hay mucho oro de Ofir, muchas riquezas, gemas, piedras preciosas, madera. Y construyeron las naves en Ezión-Geber. ¿Para ir a dónde? A Tarsis. El rey Josafat, con el hijo, en este caso, de Acab, Ocosías, que ahora estaba reinando. Y dice el versículo 37, entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Jehová, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová ¿qué? Destruirá tus obras. ¿Cuáles eran esas obras? Lo de las naves, construir esas naves. Y las naves ¿qué? Se rompieron Y no pudieron ir a Tarsis. Miren, Dios no destruye a las personas porque son creación de Él, pero sí destruye las obras que te van a destruir tu vida como hijo, como hija. Pero también destruye toda obra que destruye al hombre. Este rey en el cual, como nos dice la primera verdad, Dios quiere construir nuestras vidas, y Dios construyó la vida de este rey de manera abundantemente próspero en su relación con Dios. Segundo, Dios suministró los recursos, dio palabra dada de manera directa y clara a través de Micaías. También Dios suministró recursos para dar la victoria y mensaje y estrategia para vencer en la guerra. También dio los recursos para construir baluartes y murallas y seguridad y establecer jueces. Pero reiteradamente tomó la decisión de hacer negociación con Ocosías. Y dice que el plan la negociación era construir naves para hacer negociaciones y traer ese oro de Ofir, ese gran tesoro de Tarsis, madera. Y dice la Escritura
que Dios le advierte y le dice: voy a destruir esa obra. Antes de que usted se destruya, Dios va a destruir lo que le destruye a usted. ¿Qué te está destruyendo en este momento en el cual Dios quiere destruirlo? La Escritura dice que esas naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Ahora la respuesta o la pregunta que sigue es: si eso ocurrió, ¿qué hizo Josías? Sabemos lo que hizo Josafat. Entendió el mensaje: mira, eso que vas a hacer, uno, entablar una amistad en la cual te va a llevar una negociación que va a traer tu ruina, y yo voy a destruir esa obra. Y dice que se destruyó. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 49. Primer libro de Reyes. Y lo vamos a leer todos. Sí, todos a una sola voz. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Versículo 49 del primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 49. ¿Ya lo tenemos? Leámoslo. Capítulo 22 del primer libro de Reyes, versículo 49. ¿Qué hizo Josías? ¿Y qué aprendió Josafat? Leámoslo a una sola voz. Entonces Josías, hijo de Acá, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no hizo. Eso es. Dios destruye la obra que te destruye, pero nuevamente lo que te destruye va a querer nuevamente levantarse contra tu vida. La Biblia nos habla que Satanás vino para destruir, y él va a querer nuevamente, de cualquier manera, nuevamente buscar la manera de destruir. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Igual que Josafat: no, porque eso me va a destruir. Esa amistad, esa relación afectiva me puede destruir. Esa negociación, ese viaje me va a destruir. La Biblia nos dice rápidamente en muchos casos en la cual la Biblia confirma esto, que el apóstol Pablo, ya siendo reo, siendo preso, iba a ser llevado a Roma, y el Señor le habla de que en esa nave, si viajaban, en ese momento iba a sufrir daños. Y él dijo no, pero más pudieron los que saben, el dueño de la nave, los que saben, los expertos, y dice que se destruyó lo que los iba a destruir, hundirse en esa nave, y las vidas, más de 200 personas con las de Pablo sobrevivían. ¿Qué está destruyendo la relación en tu hogar? ¿Qué está destruyendo? ¿Un trabajo? ¿Qué está destruyendo en tu hogar? La palabra de Dios dice en Hebreos, vamos rápidamente, el tiempo apremia. Hebreos capítulo 2, del versículo 14 al 16. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Jesucristo, que se encarnó, siendo Dios, y se encarnó para destruir. Nuevamente Dios destruye lo que te destruye por medio de la muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, nos habla de cómo fue, porque eso ya ocurrió en la eternidad. Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 del capítulo 20 de Apocalipsis dice, y este es un mensaje escatológico, es decir, una profecía en el presente no cumplida todavía, pero en la eternidad sí. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, fue destruido en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre. Si Dios destruye las obras de Satanás, también ha de destruir aquello que te destruye aquí en este momento. Vamos a orar. Poderoso Dios, gracias porque tú quieres construir nuestras vidas y también nos has dado y nos has dotado de inteligencia, de habilidades para hacer negocio, para establecer hogares, familias. Pero también, Señor, destruyes lo que destruye nuestro hogar. Tú no destruyes a las personas, ellas tristemente se destruyen a sí mismas por las obras equivocadas que toman. Señor, gracias por tu amor hacia esta humanidad y porque nos has llamado para ser hijos tuyos. Te imploramos por esas personas que están destruyendo sus vidas a través de malas decisiones, a través de los vicios, a través de los placeres temporales. Socórreles, te lo imploramos y te decimos, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú también destruiste, Señor, las obras de Satanás y tienes sentenciado a aquel para el cual no hay una segunda oportunidad, porque él no la quiere, Satanás, el cual ya está sentenciado, sus obras destruidas. Imploramos, Señor, que podamos crecer bajo la dirección tuya, bajo la dirección de tu palabra, construir nuestros hogares, nuestra vida, bajo la adoración y la exaltación a ti, Señor, bajo la roca que es tu palabra y la palabra encarnada, la cual es Cristo. En tu nombre te lo pedimos, en honor y gloria tuya, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios les continúe diciendo, mis amados.